Y vamos a estar viendo Lucas capítulo 10, versículo 30 al versículo 37. Lucas capítulo 10, versículo 30 al versículo 37. Y la palabra de Dios lee así. Dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, diga se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Versículo 36 dice: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37 dice: el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta mañana voy a estar hablando en el tema una vida que toca el corazón de Dios. A life that touches the heart of God, or a life that touches God's heart. Vamos a orar. Padre, te pido que, Señor, me des la unción para ministrar esta palabra en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Ahora, había compartido con ustedes y con los líderes hace unos sábados, hace unos días, de un pastor por el nombre de Bill Hybels, que es el pastor actual de una iglesia en Chicago que se llama Willow Creek Church. Ahora, esta iglesia tiene una membresía actual de 24,000 miembros. Y tienen cada domingo aproximadamente 6 servicios cada domingo de todo el año. El pastor Bill Hybels escribe en un libro que escribió de cómo un día se encontró en una confrontación con el Espíritu Santo. Y dice que en medio de 2 servicios, que estaba por entrar, terminando uno y entrando otro servicio, dice que una mujer muy necesitada quería hablar con él. Y cuando cuenta la historia, dice que él estaba apurado porque tenía que predicar el segundo de 6 servicios ese día. Entonces dice que la mujer, sin embargo, comenzó a insistir y estaba tratando de pasar por el liderazgo para llegar a él, porque era una mujer que estaba en una situación desesperada, donde ella quería hablar con él. Y dice que llegó un momento donde le dio hasta coraje, y dice que se sintió, la palabra en inglés dice, I was bothered by this woman being so persistent. Dice, esta mujer, dice, me molestó
al ser tan persistente en querer hablar conmigo. Pero dice que de repente sintió como una convicción y dice que llevó a esta mujer a su oficina, y cuando sentó la mujer en su oficina, él tiene una oficina que tiene una ventana hacia el parqueadero de su iglesia, y dice que cientos de carros están entrando y saliendo para prepararse para el próximo servicio, mientras que otros se van del primero. Y dice que cuando estaba hablando con esta mujer, dice que en ese momento el Espíritu de Dios lo convictó, y el Espíritu de Dios le mostró el parqueadero donde había miles de personas, unos viniendo, otros saliendo, pero dice que el Espíritu de Dios le dijo: todo esto que tienes, todo esto que ves, llega a lo que estás haciendo con esta mujer. Le dijo: el reino de Dios no consiste de tocar a miles a la vez, pero consiste de tocar a uno. Entonces, cuando veo esta historia, me recuerda de lo que en verdad es el papel de la iglesia de Alcance Victoria o cualquier iglesia que está ministrando en una ciudad. Ahora, yo no estoy hablando en esta mañana de un don o doña quejas, porque hay gente que quiere tu tiempo nomás para darte una lista de cómo componer tu vida o cómo correr la iglesia. Pero yo no estoy hablando de doña quejas. Estoy hablando de la necesidad que hay en alcanzar una persona a la vez hacia el reino de Dios. Entonces, esta historia me recuerda al papel que hay como iglesia en edificar una iglesia al nivel ciudad. Una de las cosas que vemos claramente es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ve, nosotros somos, we are the body of Christ. No es estas paredes, no son edificios, no son luces, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y dice que nosotros como miembros somos su cuerpo. Cada uno de nosotros aquí formamos la iglesia de Dios. ¿Me está oyendo esta mañana? Entonces, cuando veo la historia del buen samaritano, la historia del buen samaritano me recuerda a mí mucho de la historia de la iglesia de Dios, del papel que juega la iglesia en edificar el reino de Dios. Yo creo que cuando la historia habla de un alojamiento, está hablando de este lugar, está hablando de un hospital para el Espíritu Santo, para gente herida. Y creo que cuando habla del buen samaritano, está hablando del papel que usted y yo jugamos dentro de la redención del hombre hacia Dios, colaborando con el Espíritu Santo para edificar el reino de Cristo Jesús. Ahora, esta historia nos habla de un buen samaritano. No nos dice su nombre, porque creo que el nombre allí debiera de ser el nombre de usted. Si usted se llama Juan, entonces la historia sería el buen Juan. Si usted se llama Federico, no hay Federicos, y si hay uno, pues gloria a Dios, ya lo llamó el Espíritu Santo hoy. Entonces la historia se llamaría el buen Federico, ¿verdad? Lo único que dice la historia es que era de Samaria, y porque era de Samaria, le decían el buen samaritano. No nos dice su nombre, pero sí nos dice que era de Samaria. Ahora, este hombre lo hallamos caminando por un camino muy peligroso. Quiero que vean la foto actual de este camino donde estaba caminando este hombre. ¿Sí la tienen? ¿No la tienen la foto? Ok, les mandé una foto. Vamos a tenerla para el segundo servicio.
Ahora, en la época de Jesús, el camino de Jerusalén a Jericó era famoso por su peligro y dificultad, y era conocido como el camino de sangre por tanta sangre y violencia a través de robos de ladrones que se llevaba a cabo en ese lugar. Entonces quiero que entienda bien la historia aquí. Aquí tiene un hombre que se paró a ayudarle a un hombre que había sido golpeado en un camino que se llamaba el camino de sangre por tanta violencia que acontecía en ese camino, que no tenía nada de luz, que estaba oculto ese camino, y dice comentaristas que era un lugar donde se congregaban ladrones. Este hombre, este samaritano, sin embargo, tomó el riesgo y ayudó a esta persona necesitada. Ahora, ¿por qué es que un hombre se arriesga para ayudar a alguien, para alcanzar a alguien? Yo creo que tiene mucho que ver la actitud del corazón de este hombre. Yo creo que cuando el sacerdote pasó, el sacerdote dijo: si yo me detengo en este lugar peligroso, ¿qué puede pasar conmigo? Me está oyendo, hermano, ¿verdad? Él ha de haber pasado, y yo no creo que era un hombre malo, era un sacerdote. Pero yo creo que cuando él vio a este hombre tirado allí y que alguien lo robó, yo creo que él dijo: si yo paro y lo ayudo, ¿qué va a pasar conmigo? Luego vemos que después pasó un hombre todavía más espiritual que él, un levita. Y este levita pasa y dice que también se desvió. Lo que estaba diciendo es que le sacó la vuelta. Y dice que se desvió, y yo creo que la razón que se desvió es porque él también se preguntó: si yo paro a ayudar a este hombre, ¿qué pasará conmigo? Pero luego vemos que viene un buen samaritano. Y este buen samaritano, dice la palabra de Dios, que paró y actuó y lo alcanzó. Y yo creo que la razón que este buen samaritano paró y actuó y lo alcanzó en medio del peligro es porque el buen samaritano no creo que se preguntó: si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará conmigo? Yo creo que este buen samaritano torció o cambió la pregunta y él dijo: si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará con él? ¿Ve? Y yo creo en esta mañana que esa es la pregunta que el Espíritu Santo nos está haciendo a nosotros acerca de la gente que diariamente te rodea, que no tiene a Cristo en su vida. ¿Ve? Esa es la pregunta, porque uno dice: si voy al hospital a visitar a esta persona, ¿qué va a pasar con mi horario? Si voy a la vecindad a evangelizar, ¿qué va a pasar con mi cita con el dentista? Ya sabe para dónde vamos. Ve, pero lo que el Espíritu Santo dice es: si no lo haces, ¿qué pasará con esa persona? ¿Qué pasará con tu familia? ¿Qué pasará con tus amigos? ¿Qué pasará con él? ¿Qué pasará con ella? Si yo no le predico el evangelio, ¿qué pasará con esa persona? Si yo no les hablo de Dios, ¿qué pasará con ellos? Y si no somos como iglesia obedientes a la gran comisión, ¿qué pasará con esta iglesia? Esa es la pregunta que estamos haciendo hoy. ¿Qué sucederá? Ahora, el apóstol Pablo lo puso de esta manera en 1 de Corintios 9:16. El apóstol Pablo dijo: sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, y ay de mí si no predico el evangelio. ¿Usted tiene esa convicción acerca de compartir su fe? ¿Usted tiene esa convicción acerca de invitar a alguien a la iglesia? Pablo no dijo es una opción. Pablo dijo: si lo hago, no tengo de qué darme palmeadas. Dice: ¿por qué? Porque estoy bajo la obligación de hacerlo. Y ay de mí
si no predico el evangelio? Este samaritano se hizo estas preguntas y actuó. Y quiero recordarle, usted, dile a tu hermano, tú eres las manos, los pies, la boca de Jesús. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Ahora, usted tal vez no es samaritano, pero es hermano. Y si es hermano, tiene la responsabilidad de tocar el corazón de Dios de esta manera. Al ver la historia, estoy convencido de que este samaritano tocó el mero corazón de Dios. Por eso cuando vemos aún la casa de recuperación, ¿cuántos saben que al mantenerla abierta estamos tocando el corazón de Dios? Y yo creo en esta mañana que una de las razones principales por la cual el favor de Dios ha estado sobre Alcance Victoria por 16 años es por ese hogar, porque al tener ese hogar estamos tocando el corazón de Dios. Al costo de tener críticos. Hay gente que puede llegar a Alcance Victoria y decir, ¿tienen hogar de recuperación? No, yo no quiero mis hijos alrededor de esa gente. Vámonos a una iglesia donde están haciendo la voluntad de Dios. Pero la pregunta que tengo es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando yo veo el buen samaritano y veo que un levita, un sacerdote pasaron por alto a esta persona tirada, necesitada, entonces la pregunta es, si esa no es la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y cuando uno entiende que la voluntad de Dios es alcanzar al que está perdido, es tocar al que está sin esperanza, es hacer la obra de evangelista para llenar la casa de Dios en esta mañana. Cuando uno entiende eso, entonces la iglesia se posiciona para recibir el favor de Dios. Entonces hay ciertas cosas que este samaritano hizo que hicieron que su vida tocara el corazón de Dios. Y yo quiero dárselas porque ese samaritano es usted en esta mañana. La primera de ellas es esto: el buen samaritano tomó como una responsabilidad personal alcanzar a su prójimo. Pablo lo dijo de esta manera: estoy bajo obligación. Ahora quiero decirle algo del buen samaritano. El buen samaritano no era líder. Hello, buenos días. Porque hay gente que llega a la iglesia y quieren ver al pastor como un capellán, ¿verdad? Y quieren ver al líder como un capellán y decir, bueno, el director del home, el que vaya busque las almas. Que el pastor Andrés es el que vaya evangelice. El pastor que vaya, que ellos traigan gente a la iglesia. Mire, este samaritano no era líder, pero alcanzó a la vida necesitada. Eso, ¿qué está diciendo, pastor? Que no necesitas tener rango en el reino. No necesitas tener título, no necesitas tener posición para hablarle a otro de lo que Cristo ha hecho en tu vida. No tenía títulos, no tenía posición, no tenía los nombres doctor enfrente de su nombre. No dice el doctor samaritano. No dice el reverendo samaritano. Hello, somebody. No dice el pastor samaritano, no dice el teólogo, no dice el obispo, no dice el filósofo de la vida, no dice eso. Es más, no dice ni su nombre. Ni su nombre dice. Y te digo que eso quiere decir que no tiene que ser alguien con nombre. Es nomás Juan. ¿Quién alcanzó a este? Juan. ¿Quién alcanzó a ella? Tomás. Mire, no necesitas ser titulazado en el reino de Dios para ser usado por Dios. Este hombre no tenía mucha Biblia.
Porque hay otros que, pastor, es que no tengo mucha Biblia, no conozco mucha Biblia. Bueno, la Biblia nos habla de un hombre ciego que le preguntaban y le decían, mira, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús que te sanó? ¿Es pecador? Y dijo, yo no sé si es pecador. Luego le preguntan a los padres, ¿quién lo sanó? Y los padres dicen, yo no sé. Vuelven al ciego y le dicen, ¿es pecador quien te sanó? Y dice, mira, si es pecador, yo no lo sé ni me importa. Lo único que sé es que no podía ver y ahora veo. No tenía Biblia, no tenía mandamientos, no tenía nada. Lo único que hizo es que ganó vidas a través de su testimonio. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Hay poder en tu historia. Hay poder en lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué les digo? No conozco la Biblia. Mira, no necesitas conocer. El ciego le dijo que es pecador. Dijo, yo no sé, yo no lo conozco. Oiga bien, él mismo dijo, yo ni conozco a Jesús. No, I don't even know him. Yo no lo conozco. Dice, lo único que sé, dice, es que a mí me salvó. Eso dijo ese ciego. Y hay un corito que dice, ¿verdad? Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que a mí. Está hablando del ciego. Y estaba diciendo, él no sacó un rollo de escritura. Él no sacó un sermón de Isaías. Él no tenía doctor, no tenía título, no tenía nada de eso. Pero Dios lo usó para impactar otras vidas. Ahora, cuando veo el apóstol Pablo me ministra tanto porque el apóstol Pablo tomó personal, diga personal. Ese es el punto primero, personal. Yo tengo que tomar personal. Yo no puedo ver al mundo y nomás decir, bueno, si se pierden, se pierden. Tiene que tomarlo personal. Y mire, Pablo, el apóstol Pablo, Hechos 28-23. Dice esto, dice, señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado y desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Eso es nosotros. A veces nosotros es como, mira, ¿quieres venir a la iglesia? No quiero. Pues vete al infierno. Y ya la invita, sí, no quiere. Right? No, nadie quiere decir nada. Dile a tu patrón, él ni merece. Él merece el infierno. Pero yo quiero que vea esto me ministró bastante. Porque Pablo dijo, recuerde, este es el mismo hombre que dijo, bajo obligación tengo que predicar el evangelio. Él lo dijo y no solamente, y luego dice, ay de mí, wow, esa palabra es como una palabra negativa, dice, ay de mí, si no predico el evangelio. Pero no nomás lo habló. Aquí vemos si entra a una ciudad y dice la palabra de Dios que se sienta con esta gente en su casa. Y dice que desde la mañana hasta la noche estaba sentado con ellos, dice, tratándolos de convencer de la persona de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien? No de que está mal en la iglesia, no de sus sueños de edificarse un rancho en su pueblo, no de sus problemas, ¿verdad? En vez de ganarle el alma, descarga sobre esa alma. Pero óigame bien, en verdad, quiero que sienta lo que el Espíritu Santo nos está hablando esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que usted puede decir que pasó más de media hora hablándole a alguien, tratando de convencerlo de Jesús? Y luego Pablo no paró allí. Si sigue leyendo la historia,
Dice la historia que aún algunos resistían. Ahora, Pablo no dijo, bueno, a volar con ustedes. No, mire lo que dice Hechos 28:30. Estamos leyendo la misma historia. Dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. No solamente llegó a la ciudad. Me gusta cómo lo dice en inglés. No lo vamos a ver ahorita porque no es el servicio de inglés. Pero en inglés dice at his own expense. Dice por su propio bolsillo. Él pagó. Oiga bien lo que Pablo hizo. Pablo entró a una ciudad y se quedó allí tratando de convencerlos de Jesús, y luego cuando unos no iban, Pablo no se sentía bien ir. Entonces Pablo va, renta una casa por 2 años de su dinero, y por 2 años, la Biblia no exagera, dice la escritura, por 2 años completos, Pablo se queda allí recibiendo a todos los que venían a su casa para convencerlos de su necesidad de Jesús. That's powerful. Entonces uno no puede hacer eso si no lo toma personal. Eso es lo que yo digo. Uno no puede. You cannot do that if you do not take it personal. Oh, pues yo no soy evangelista. No tienes que ser. Pablo dice que hagas obra de evangelista. Y a veces vemos la iglesia y como ahorita tenemos un servicio lleno aquí y uno dice, wow, la iglesia está creciendo, pero no nomás está creciendo, hay alguien que está trabajando, invitando, llamando, haciendo seguimiento, mandando cartas de la oficina para que gente pueda llegar a la casa de Dios. Pero usted es el levita, usted es el sacerdote, ¿verdad? El levita bien espiritual, el sacerdote bien espiritual, pero el samaritano que tal vez no estaba en la luz mucho, es el que estaba ganando almas. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Bien importante ese punto. Tómalo como una responsabilidad personal. Personal. Dile a tu hermano personal. El otro día mi esposa y yo fuimos a cenar en la isla. Yo vivo en Staten Island. Y fuimos a cenar en la isla allí. Y antes de entrar a este lugar íbamos a un diner a cenar algo. Ella y yo estaba en un date, ¿verdad? Un date con mi esposa. Y fuimos a cenar, pero vimos una iglesia español que yo la había visto mucho tiempo, pero cuando pasé por la iglesia, mi esposa y yo somos de los que entramos así, queremos ver qué están haciendo otras iglesias para ver si podemos agarrar algo y poder traerlo aquí. ¿Cuántos saben que es bueno crecer y aprender de otros? Entonces entramos a esa iglesia porque el servicio decía 6 p.m., era como las 6:20 y dije, wow, tienen servicio ahorita, vamos a entrar a ver qué está pasando allí. Y cuando entramos a la iglesia, nos topamos con una hermana que se llama Francie o Francine, I don't remember, Francie, ¿verdad? Con esta hermana, y cuando la veo dice, pastor, y volteo y la veo y digo, Francie, ¿qué haces aquí? Y ella me dice, ¿qué hace usted aquí? Y me dio tanto gozo verla porque esa fue un alma que nosotros alcanzamos en el mall de Staten Island. Esa fue un alma que alcanzamos. Pero ella vive en Staten Island y se le comenzó a hacer muy lejos venir para acá. Y como Dios estaba haciendo algo ya en su vida, ella no quería ser dominguera. Ella quería estar envuelta en la obra de Dios. Entonces, como no tiene carro, no tiene transportación y vive muy dentro de la isla, entonces ella decidió de nomás hallar una buena iglesia cerca de su casa donde pueda entregar y dar la vida
completa a la obra de Dios. Pero cuando la vimos ahí, empezamos a hablar con ella y me dice, sí, dice, pero ¿sabe qué, pastores? Quiero darles las gracias, dice, porque cuando me vieron allá en ese lugar, dice, estaba pasando por tiempo difícil, pero gracias a Dios, dice, pero estoy en buenas manos, estoy bien, Dios está haciendo algo en mi vida. Y estaba entrando al servicio, estaba con su Biblia, iba alegre y me gocé porque dije, de eso se trata el reino de Dios, alcanzando vidas para Cristo una por una. Entonces, ¿qué es el mensaje que Verla me dio? El mensaje que Verla me dio fue, y le digo cómo la conocimos, porque yo vivo muy cerca al mall de Staten Island y a veces estamos en el área, entramos allí y hay un food court. A veces se me antoja Taco Bell y me meto a comerme un taco en Taco Bell. Y luego ella trabajaba en un lugar donde venden frutas, donde venden ensaladas, y me recuerdo que cada vez que íbamos a agarrar un shake o algo con ella, siempre le veía su rostro bien triste. Y luego ella nomás nos veía y un día le empecé a hablar del Señor. Y luego ella me dijo, ¿quién? Dice, dice, ¿cuánto tiempo tienen su esposa y usted juntos? Y le dije, pues como 17 años era entonces. Esto era como hace un año, yo creo. Y dice, sí, dice, porque cuando los veo, dice, los veo bien enamorados. Y luego ella empezó a hablar de su fracaso relacional. Y esa es una. Hay otra en ese modo que le hablo de Cristo ahorita. Y que Dios está trabajando en su corazón. Y le empezamos a hablar. Y por fin cuando la invitamos y la trajimos a la iglesia, porque ella estuvo viniendo aquí por un tiempo, cuando ella empezó a venir a la iglesia, mi punto con todo eso es decir esto: yo nunca le dije a ella que yo era pastor hasta el día que le invité a la iglesia. Entonces, ¿qué dice, pastor? Estoy diciendo que usted puede hacer lo mismo. No tiene que ser levita, no tiene que ser sacerdote, nomás el poder de su historia. Ella se atrajo a ver mi vida. Por eso es tan importante tu testimonio, porque gente te está viendo. Imagínense si ella hubiera visto a Mari y yo allí peleándonos en el mall, ¿verdad? No, y tú, y viejo, y tú, gordo, y tú. Ahora ella, y luego voy y le digo, ¿quieres venir a la iglesia? Hubiera dicho, no, pues para estar como tú me quedo aquí. Pero ella observaba la vida. Y cuando observan la vida, se atraen porque quieren lo que tú tienes. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Creo que este hombre tocó el corazón de Dios porque, número 2, sintió el corazón de Dios. Lo sintió, no solo lo hizo porque era una responsabilidad, lo hizo porque dentro de él había algo que le dolía al ver a ese hombre así. Eso se llama empatía. Empatía es la habilidad de entrar en los pies y en los zapatos de otra persona y ver el mundo desde el lugar donde ellos están en la vida. Dice el Antiguo Testamento que Dios se conmovía en las entrañas al ver el dolor y el sufrimiento humano. Usted sabe que cuando Dios ve el mundo se conmueve. Dice otra escritura que él veía a la gente y dice que el Señor se conmovía, se movía, dice, a compasión, porque veía a la gente como ovejas sin pastor, como perdidos, como sin guías. Él veía, y esto que veía le dolía ver la perdición de aquello que vino a salvar. Y eso es algo también muy importante para nosotros. Dice la palabra de Dios que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará.
Y hay muchos que en los tiempos antiguos alguien te tocaba la puerta a pedirte agua y se le abría la puerta y hasta se sentaba. En los tiempos de la Biblia, gente que no conocías se dormía en tu casa. Hoy no abrimos la puerta a nadie. ¿Por qué? Porque a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces muchos somos cristianos, pero tenemos un amor frío. Y te digo por qué tenemos un amor frío, porque cuando le ayudamos a Tomás nos traicionó. Porque cuando invertimos en alguien nos quemaron. Porque cuando invitamos a alguien a la iglesia, empezaron a usar tu propia fe que les estabas dando en contra de ti, en tus errores. Y cuando esto pasa, el amor de muchos, dice, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero yo creo que el factor aquí es de saber que en medio de eso este samaritano, sabiendo que había riesgo, sabiendo que estaba en un lugar peligroso, yo creo que él estaba lo suficiente conectado con Dios para poder sentir el dolor de Dios para esa persona que estaba allí. Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Cerca, diga cerca. Los otros ni se acercaron. Y mire, me voy a atrever a decir esto. Hay veces también donde no nos queremos acercar al dolor, porque eso mismo queremos evitar. No queremos ser convictados por el dolor de otros. Entonces mejor no vemos. Entonces mejor no oímos. Pero dice que este hombre, mientras que dos religiosos, ves, es el peligro de cristianos religiosos. Mientras de que dos religiosos estaban sacándole la vuelta, dice la palabra de Dios que el samaritano, dice, vino cerca de él y viéndole, imagínese, vino cerca de él y viéndolo, lo vio. Y cuando lo vio, cuando se acercó, dice que fue conmovido. Y tú no puedes conmoverte por algo que estás viendo de lejos. Tienes que meterte en el lodo de otra persona. Hello, sí. Buenos días, Alcance Victoria. ¿Durmieron bien? ¿Descansaron? Esto se llama empatía, empathy. Tenemos que cargarnos de eso. Por eso Alcance Victoria nunca puede ser una iglesia que le cierra el corazón al quebrantado y al caído. Nunca, dile a tu hermano, no podemos cerrar el corazón al quebrantado, al caído. No podemos hacer eso. We cannot do that. Por eso esta iglesia no puede hacer eso. Ve, cuando vemos, hermano, que Mateo, quiero enseñarle algo aquí antes de concluir. Mateo 21:25 dice, Jesús entró en el templo. Mateo 21:25, ¿verdad? I think I got it wrong. Le voy a leer. Dice, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Ahora véame un segundo, le quiero explicar algo, le quiero enseñar algo. Cuando leemos la escritura esa, de que Jesús entró y volteó las mesas, unos dicen, ya ven, por eso no podemos vender talento arriba. So digo, wow, qué triste, man, ser ignorante en el único libro que Dios te asignó a aprender. ¿Por qué le digo eso? Porque primeramente dice que volteó las mesas de dos. Los primeros eran los que cambiaban dinero. Y los segundos eran los que vendían palomas. Entonces cuando Cristo entró a la sinagoga y revolcó esas mesas, Él no volteó esas mesas porque no tenía que haber cambiadores de dinero allí. Porque ellos tenían que diezmar en moneda judía y estaban bajo un sistema romano. Entonces, para que ellos cumplan con la ley de Dios, tenían que cambiar dinero. Eso no era un problema.
Luego otros venían desde muy lejos. Y cuando ellos venían desde muy lejos, ellos venían con hambre, pero ellos tenían que comer comida kosher, comida aprobada bajo la ley judía. Y ellos podían saber que al llegar ahí podían comerse una paloma fresca. Pero le digo cuál era el problema de Jesús. El problema de Jesús no era lo que estaban vendiendo. El problema de Jesús era dónde lo estaban vendiendo. Y le digo dónde lo estaban vendiendo. Lo estaban vendiendo en un lugar que se llamaba el patio de los gentiles. Y el gentil representa el menospreciado. El gentil representa el que nadie quería. El gentil representa el bajo, de baja categoría, de baja sociedad. Entonces Jesús se dolió porque él había declarado que su casa sería una casa de oración para todas las naciones. Pero ellos ahora, por hacerse la vida más cómoda, ellos estaban rechazando el lugar que Dios había preparado para el caído y necesitado. ¿Qué no pasa eso en las iglesias hoy? Oh no, yo no puedo juntarme con ese. Oh no, yo no puedo. No, yo ya soy santo. Ahora tal vez todavía no entiende. Entonces ellos para hacerse la vida más cómoda, estaban ocupando el lugar que tenía que estar abierto para los gentiles. Y cada iglesia tiene que tener un lugar en su corazón abierta para el drogadicto, para la prostituta, para aquel y aquella que vienen necesitados, que necesitan un milagro en su vida. Ve, este hogar de recuperación es nuestro patio de gentiles. Es el lugar donde llegan necesitados, quebrantados, dolidos, adoloridos. Y dice la Biblia que aquel que parece que es menos, dice aquel, dale más atención. Eso es lo que Dios dice. Ahora imagínese usted ir al hospital Lutheran. Y ya pase un keyboard, vamos a terminar. Al hospital luterano y usted se le quiebra un pie, ¿verdad? Y usted va y ya le llevan el pie colgando, ya anda por todos lados, solo la piel se lo está deteniendo. Y usted va en la ambulancia y va rápido allí y va al trauma, al lugar trauma, donde dice emergencias, traumas. Y ahí usted entra al hospital. Y luego de repente está buscando y dice, ¿dónde está el doctor? ¿Dónde está el médico aquí? Mi pie me duele, está llorando, le duele el pie. Y luego de repente le dice, no, mira, aquí ya no hay médicos. Ahorita aquí donde se arreglaban esos pies y esas traumas ya se volvió un salón y es lugar de pedicures. Y cuando entra al lugar, en vez de ver un médico listo para operar el interior del pie, ve una mujer con guantes lista para pintarle las uñas. Y luego va a otro cuarto y dice estilista. Luego entra al otro cuarto del hospital y dice manicures. Luego va a otro cuarto del hospital donde era, ¿verdad?, de alinear los huesos y dice masajes. Usted va a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el lugar de trauma? ¿Dónde está el cuarto de emergencias? Y muchas veces las iglesias se han convertido así. Ya no hay cuartos de emergencia. Ya solo hay salones de pedicure, salones de manicure, salones, dígame, ¿verdad? Sí me está entendiendo, ¿verdad? Y todo, ya no hay doctores, ya nadie quiere hacer cirugía. Todos quieren nomás, queremos vivir mejor.
Y luego de repente viene alguien y dice, pero ¿qué no llegaste un día tú con el pie quebrado a este lugar de emergencias? Y oh sí, yo llegué un día con el pie quebrado, pero ya me siento mejor, so ahora vengo por un pedicure. Y tenemos una iglesia llena de pura gente que ya no está ahí. Como ya no estás ahí, ya no te acuerdas de allí. Pero si esta iglesia va a seguir siendo una gran iglesia, dije, si esta iglesia va a seguir siendo una gran iglesia, es porque nunca nos vamos a olvidar de las vidas que todavía necesitan un cuarto de emergencia. Este es el hospital del Espíritu Santo. This is where God changes lives. Quiero que se ponga de pie. Mi último punto en esta mañana era que este hombre tocó el corazón de Dios porque no solamente lo vio, pero también no solamente sintió, pero también invirtió. La British Prime Minister que murió hace poco, Margaret Thatcher, una vez dijo estas palabras. Dijo, nadie recordaría al buen samaritano si solo haya tenido buenas intenciones. Hay hospitales llamados el buen samaritano. Right? Hay muchos lugares llamados el buen samaritano. Pero ¿usted cree que alguien se acordara del buen samaritano si lo único que haya tenido es buenas intenciones? No. Y yo creo que lo que va a hacer diferente esta iglesia es que nunca se nos olvide dónde nació Alcance Victoria. Alcance Victoria nació en las calles. Si usted es nuevo, usted tiene que oír eso. Esta iglesia nació en las calles, con gente quebrantada. ¿Para qué ir tan lejos? Gregorio, ex drogadicto. Edgar, ex, ¿qué? Alcohólico. Crackhead. Jorge, no hay el tiempo ni para hablar. Ex Tecato. Pastor Andrés, ex pegamento, ¿o qué? Pastillas, pegamento y todo lo que va en ese paquete. Beto, attempting suicide. Él se trató de matar. Ahora, en una iglesia religiosa, ellos nunca estuvieran enfrente. Su pastor ni hablar. Y para acá no me meto. Pero mire quién somos. Somos como esos ciegos que mira que Jesús, que Dios, mira, sabes que hay mucho que no entiendo. Lo único que sé es que no veía y ahora veo. Es lo único que sé. Queremos una iglesia llena de vidas que puedan tocar el corazón de Dios. Ustedes que fueron parte de las ofrendas para la casa de recuperación, gracias. Gracias, gracias, gracias. Le digo por qué, porque la palabra que Dios me dio para ustedes es la palabra que dice: el que da al pobre, presta a Jehová.
Imagínate prestarle a Dios, darle un préstamo a Dios. Eso dice la Biblia. Dice, cuando tú ayudas al necesitado, tú prestas. Dice, cuando tú das, o sea, Él diste, Él no te va a pagar. Dice, pero prestas a Jehová. Y por eso a veces cuando vemos alrededor y decimos, ¿por qué Él está bendecido y yo no? Porque de una manera u otra está tocando el corazón de Dios. Y cuando tú tocas el corazón de Dios, mi hermano, es imposible que te vaya mal. No quiere decir que no vas a tener pruebas, que no vas a pasar por cosas, pero de cada una de ellas vas a salir victorioso, porque el favor de Dios está reposando sobre tu vida. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Cierre sus ojos. Nomás levante sus manos. Bendiciones, de parte de nuestro pastor, te damos las gracias por haber recibido un mensaje tan poderoso de la palabra de Dios. Recuerde que este verano vamos a estar celebrando y también transmitiendo en vivo nuestros servicios a las 9:30 AM, totalmente en español, y también a las 11:30 AM, totalmente bilingüe. Esto solamente va a estar para los meses de julio y agosto. Que Dios le bendiga.